Aries, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Gracias por estar acá de nuevo conmigo. Espero te encuentres muy bien, hayas pasado unas excelentes fiestas con tu familia. Vamos a ver qué mensaje del alma viene para ti con este oráculo del alma. Y luego vamos a ver el tarot que más nos quiere decir. Puedes ver tu signo lunar y ascendente. Si de pronto este mensaje no resuena contigo, déjalo ir. Es una lectura temporal. Y déjame saber en los comentarios si la lectura resonó contigo. Uy, Aries. Vamos a ver. Una última barajada. Las cartas están alborotadas. A ver. Empoderamiento. La carta del empoderamiento y eres único. Saquemos dos más. La inocencia. Esta carta es preciosa. La inocencia y la simplicidad. Y la última, la justicia, ley del karma. Tienes en la base de la baraja el pasado, real perdón. Bueno, empecemos por esta. Esta carta tiene dos significados. Uno, estás perdonando a alguien de tu pasado y por fin lograste perdonar a alguien que te hizo mucho daño, alguien de tu pasado que te afectó, que te dañó, pero lo estás haciendo de una forma muy real, muy diplomática, muy ok, perdono. Y sí, es alguien de tu pasado, alguien amoroso, mira, y salieron las dos cartas juntas. Un amor del pasado que te hizo mucho daño, pero te lo estás perdonando de una forma muy real, muy de corazón, muy, ok, te perdono, te disculpo, no voy a bajarme a un nivel que no es el mío, a pelear, a discutir, quién sabe si fue un engaño, te hizo mucho daño, pero tú estás siendo muy diplomático, Aries, en decir muchísimas gracias y hasta luego. Y en ese momento empiezas a tener una energía de empoderamiento, una persona llena de felicidad, de poder, te van a empezar a percibir las otras personas así como está esta chica, como con una actitud de yo soy empoderado acá en mi silla, en mi trono y soy Aries y acá no me baja nadie, o sea, mi energía está súper estable, tu energía va a estar balanceada, una energía muy de poder y de que te sientes único y especial, es decir, dices, yo soy el único que puede ver esto, Aries es el único que puede hacer esto, Aries es el único acá que tiene esta energía, entonces como que no te vas a dejar opacar por otros y soltar ese pasado y haber perdonado eso es lo que te lanza a este empoderamiento, o sea, hasta que no sueltes esto, pero los que están en esta energía están muy próximos a hacer este perdón, apenas sueltes eso vas a sentirte pero súper mega liberado y empoderado. ¿A qué te invitan también? Que manejes cierta inocencia y simplicidad. A veces cuando estamos con tanto poder y con tanta energía, de tanto fuego y tanto poder como el de Aries, tendemos a perder un poquito esa inocencia y esa ternura y esa simplicidad de la vida. Entonces te invitan también un poco a que no pierdas lo simple, lo sencillo, lo tierno, tal vez los animalitos, los bebés, los niños, los ancianos, que colabores con otras personas, que te mantengas también aterrizado un poco al piso con esa inocencia y esa ternura que te capacita, que te caracteriza, pero que no muestras muy seguido, que solo las personas que te conocen muy bien la saben. Y todo este empoderamiento y toda esta energía de éxito que vas a tener es por justicia divina, porque el karma llega, porque las cosas se dan cuando se tienen que dar. Si tú vienes, esta es una energía muy de Libra, de pronto hayas estado lidiando con un Libra. Si tú tienes un pasado en el que venías labrando y labrando y labrando un futuro y labrando cosas y no se te daba y no se te daba, ya es el momento. Ya te toca Aries, ya no vas a sufrir más, ya no te va a tocar estresarte más, ni estar pidiendo perdones y estar lidiando con gente que te atrasa, porque literalmente es así, es gente que te atrasa. Ya no más, la justicia llega a ti y empiezas con esa energía de empoderamiento, de éxito, de abundancia hasta donde no más, porque te tocaba, porque ya no vas a poder sufrir más. Es como ya no, o sea, no tengo la opción, muchísimas gracias, pero yo ya no quiero sufrir más. Pero no olvides mantener siempre los pies en la tierra, porque por eso es la carta de la inocencia. A veces pasa mucho eso, que con tanto poder y tanta éxito y abundancia, a veces uno se le olvida poner los piececitos en la tierra y puede estrellarse. Entonces, aprovecha todo este tiempo de abundancia y éxito que tienes y haz muchas cosas. Viaja, conoce más gente, haz contactos en tu trabajo,
y explota toda esta energía de empoderamiento que viene para ti. Excelente forma de iniciar el año, Aries. Primer signo, primer mes y vas con todo. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot para ti. Saltaron varias cartas. Ok, voy a tomarlas. El carro, arcano mayor. 10 de bastos. Rey de oros. Rey de bastos. Déjame ver qué más hay acá. Rey de copas, wow, muchos reyes. Ves que estás en una energía de rey. Rey, reina y yo de acá. O sea, el empoderamiento que tienes es infinito. 4 de oros. 2 de bastos. Paremos ahí. Que hay en la baraja, la base, el colgado. Bueno. Esta carta se salió. Bueno, las cosas van a avanzar muy rápido, así como en el carro, las cosas se van a mover bastante rápido, ese éxito, esa abundancia y ese empoderamiento vienen rápido, pero tú también estás en una energía de movimiento, de avanzar, de quiero ir a esto, quiero ir a lo otro, quiero viajar, muy de Aries, muy acelerado, pero positivamente, o sea, esa energía que tengas de aceleración, de hacer cosas, te va a llevar a muchísimo éxito, te va a llevar a una abundancia, a un crecimiento muy rápido. Hay una persona de tu pasado, tal vez ese amor del que hablábamos, aferrado a ti. O sea, muy aferrado a no soltarte, a no dejarte ir, a que no avances, a que no te vayas para otro lado, pero tú sueltas. O sea, esa persona que tal vez en tu pasado no te valoró o que te hizo daño, apenas ve que tú estás en esta energía de movimiento y avanzar y crecer, es como no me aferro a ti, así como coges esos bastos, me aferro desesperadamente a ti, no te vayas y no me dejes y como que ya te ve con esos otros ojos de éxito y ya no. Ya no, para ti viene esos 3 reyes que están pegados, vas a tener abundancia en lo económico, muchísima abundancia económica, muchísimo empoderamiento en tu trabajo o en tu negocio o en lo que tengas financiero, mucho poder económico, estabilidad. Esta carta también representa los signos de fuego. Vas a ser muy apasionado en lo que haces, en ese, o sea, esa energía que tienes ahorita es de éxito económico, pero de pasión, de alegría, de emoción por lo que estás viviendo. Es como, voy a comerme el mundo, así, esa va a ser tu energía. Y al mismo tiempo vas a seguir siendo una persona muy empática, muy amorosa, muy dada a ayudar, muy dada a colaborar. O sea, ese consejo que te dan, si lo tomas, si tienes los pies muy en la tierra de decir, ok, me está yendo bien, estoy siendo exitoso, soy Aries, estoy triunfando, lo tengo todo, pero no voy a dejar de ser una persona amable, una persona amigable. Esta carta te invita mucho a que no seas una persona mezquina, a que no vayas a ser una persona que abraza ese dinero y lo abraza y es mío y mi precioso y no lo suelto, no. Te invita a que seas una persona muy dada a colaborar, muy dada a entregar. Tal vez también en lo económico vas a tener a alguien apoyándote, un jefe, un hermano, un amigo muy cercano. Es un hombre también con mucho poder y mucha estabilidad económica y con mucho conocimiento, mucha experiencia, que te puede también estar diciendo por qué camino puedes coger, Aries, haz esto, mejor invierte en esto. Es una persona muy sabia que te va a ayudar mucho y te va a ayudar a conocer el mundo, a ampliar tus horizontes. Si bien puede que tengas viajes a futuro, si lo ves ahí, él tiene el mundo en la mano y está pensando para dónde más ir, y está el agua y la distancia y el viaje físico, también es una persona que te va a ayudar a expandir la parte mental, a expandir tus conocimientos, a ver más allá de lo que tú ya ves, a ver qué hay fuera, qué hay en este mundo, qué personas te pueden ayudar. No sé si tienes una empresa hacia donde puedes expandirte, qué puedes importar, qué puedes exportar, cosas así. Es una persona de mucho mundo que va a estar a tu lado en todo este crecimiento que vas a tener. Uy, se voltearon 2 cartas. Mira, abundancia, abundancia, abundancia económica, riqueza económica. Vas a tener antes opciones de dónde escoger, vas a tener opciones de dónde invertir, opciones de qué hacer. Y vas a estar con una energía muy de arranco y voy y lo hago.
de cierta inocencia, como estaba en la primera carta, de cierta inocencia de decir, ok, me voy a arriesgar a hacer las cosas, me voy a arriesgar a salir al mundo, voy a intentar esto nuevo. Tienes la carta de la muerte, es como todo tu pasado se quedó atrás. Esa antigua vida que tenías se queda ya. Tú vas a ir por ese nuevo comienzo, tú vas a ir por esa nueva ilusión, tú vas a ir por lo que sea, menos por lo que te estaba afectando en el pasado. Entonces, como que haces ese corte ahí y mira si tú lo ves acá en la carta, la gente que te hacía daño, la gente que te estorbaba en tu crecimiento, se queda atrás. O sea, tú dejas a todo el mundo allá y avanzas. No de una forma egoísta, sino de una forma de mucho amor propio. Dejas de pensar en la gente que estaba atrás tuyo, en lo que perdiste, en el amor que se quedó, en las personas que que te traicionaron. Es como, se queda todo atrás. Ya no voy a seguir pensando en esos dolores, en esas situaciones. Tienes el diablo y la muerte. Es como, estás en ese proceso de me voy a soltar de mi pasado, me voy a soltar de ese amor, voy a quitarme esas cadenas de lo que me está atormentando, voy a soltar eso que me está haciendo daño y avanzo. Estás muy en ese proceso. No tengas miedo de los cambios porque pueden ser cambios bruscos, cambios rápidos, pero van a ser muy positivos, sobre todo económicamente. No tengas miedo de hacer los cambios, no tengas miedo de dar ese paso, porque solo vienen cosas positivas. O sea, no veo nada aquí malo, no veo personas que te quieran traicionar, sino cambios duros, cambios así que corta tu pasado, se quedó atrás y arrancas con un nuevo inicio. Y es una excelente forma de empezar este año. Entonces, pues arriésgate, Aries. Suéltate y deja que las cosas fluyan y que ese empoderamiento con el que abrimos la lectura llegue a ti y las cosas se te den. Mis mayores bendiciones, Aries. Me encantó esta energía, está muy poderosa, muy empoderadora. Te deseo lo mejor y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.